David pertenecía a una familia, a la familia de Isaí, eran de la tribu de Judá. Eso ustedes lo pueden ver a partir de 1 de Samuel, capítulo 16. Él era menor de 8 hermanos, el menor de 8 hermanos. En ese tiempo los menores eran de alguna manera postergados, así dejados de lado, y se los ponía a hacer tareas pastoriles. Habían 3 de sus hermanos mayores que pertenecían a los guerreros, a los soldados del rey Saúl. En la historia de David conocemos también otra historia paralela del rey Saúl. Este rey Saúl es el que reinaba en ese tiempo, pero Dios había desechado el reinado de Saúl. Y después de haber hecho eso, Dios manda, voy a hacer un resumen corto así rápido, Dios manda a Samuel a que vaya a la casa de Isaí para ungir a uno de los hijos, a uno de sus hijos como el futuro rey, como el nuevo rey de Israel. Una vez que Samuel llega a la casa de Isaí, Isaí trae a sus hijos, a esos potenciales reyes, o sea, aquellos que posiblemente podían llegar a ser rey. Entonces, obviamente trae primero al mayor, primeramente trae a él, Dios le dice no, él no es, entonces él sigue buscando alternativas de los posibles candidatos al reino. Pero es cuando Dios le dice a Samuel, no mires a su parecer ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Entonces ninguno de esos hermanos que habían sido presentados delante de Samuel había sido elegido por Dios, y por último, en última instancia, hacen venir al que menos imaginaba que podría ser un rey. O sea, al menor de todos, el que menos nadie pensó en que David podía hacer algo semejante. Pero bueno, Isaí hace venir a David, a un jovencito, y la Biblia dice que este joven, este hombre, este David, era un varón conforme al corazón de Dios. 1 Samuel 13:14. Este varón no necesitaba tener la estatura de sus hermanos, no necesitaba tener la experiencia de sus hermanos, simplemente él tenía el corazón que Dios había preparado, y ese corazón era conforme al corazón de Dios. Entonces la historia nos cuenta que David contaba con el favor de Dios. Si bien a partir del ungimiento pasó mucho tiempo para que David llegara a ser rey, Dios ya había determinado que él iba a ser el futuro rey. Entonces, en toda la historia de David nosotros vemos que él había luchado con oso, con león, y la más popular de todos, él luchó ¿contra quién? A ver, niños, ¿con quién? Contra Goliat, el gigante. Esa es la que más todos conocemos, que él luchó con el gigante. Pero tanto cuando él luchó contra el oso, contra el león, contra el gigante, David era consciente, tenía claro de que todas esas victorias era por el poder del Dios de los ejércitos. Él nunca se atribuía a algo, sino él sabía que el que lo hacía era el Dios de los ejércitos. Luego, más grande ya, David libra grandes batallas, obteniendo siempre la victoria. Desde la muerte del rey Saúl, Dios cumple su promesa y David llega a alcanzar el trono de Israel. Y otra vez, ya siendo rey, va y conquista a los pueblos que estaban a su alrededor. Él va y él ataca y él viene teniendo todas las victorias. David llegó a ser temido y respetado por todas las naciones. Su reino era el más poderoso porque contaba con el favor de Dios. Hasta ahí conocemos de alguna manera un resumen de la historia de David. Pero llegó un día, un descuido, que cambió el curso de la vida de este rey. Llegó un día, este rey que de alguna manera se había acostumbrado a las victorias, que de alguna manera
Este hombre había estado batallando todo el tiempo y Dios le daba la victoria y la victoria. Llegó un día que descuidó su tarea. Y al meditar en este tema vamos a ver 3 temas, 3 puntos. Primero, el descuido que dio lugar al pecado. Un descuido que llegó a dar lugar al pecado. He hecho un resumen de la vida y de las victorias y cómo Dios había cumplido su promesa y cómo el favor de Dios estaba sobre la vida de David. Y ahora sí vamos a capítulo 11 de Segunda de Samuel. Y leemos en el primer versículo, dice: aconteció al año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab y con él a sus siervos a todo Israel, y destruyeron a los amonitas y sitiaron a Rabá, pero David se quedó en Jerusalén. Nosotros acabamos de leer algo, era el tiempo de guerra de los reyes. Joab no era el rey, David lo era. David debía haber estado ahí en la guerra, David tendría que haber ido a esa guerra, pero no lo hizo. No se nos dice las razones por las cuales David tomó esa decisión, no nos dice por qué David decidió quedarse. Pero como en el contexto de los reyes nosotros entendemos que el rey debía estar siempre en la guerra, debía estar presente ahí para ver la victoria que Dios le daba delante de sus ojos. Pero también pensaba, algunos pueden decir, bueno, pero él era el rey, él no estaba obligado a ir, él podía o no podía ir. Pero mis hermanos, aunque tengamos ese razonamiento, lo que está escrito en la Biblia es esto, dice ahí que era el tiempo que salen los reyes a la guerra, o sea, el rey debía salir a la guerra. Era el tiempo donde los reyes salían a la guerra, pero David prefirió quedarse. El descuido que dio lugar al pecado. Versículo 2 al 5. Y sucedió un día, al caer la tarde, que se levantó David de su lecho, o sea, de su cama. En la versión lenguaje actual dice, después de haber descansado un poco. ¿Descansado de qué? De estar descansado seguramente. Y se paseaba sobre el terrado, o sea, sobre la azotea, la terraza de la casa real, y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Envió David a preguntar por aquella mujer, y le dijeron, aquella es Betsabé, hija de Eliam, mujer de Urías Eteo. Y envió David mensajeros, y la tomó, y vino a él, y él durmió con ella. Luego ella se purificó de su inmundicia y se volvió a su casa. Y concibió la mujer y envió a hacerlo saber a David, diciendo, estoy encinta. Comentando este fragmento, un hermano dice algo acertado. Dice, no cabe duda que la ociosidad es la madre de todos los vicios. Yo creo que es acertado lo que el hermano dice de esta forma. La ociosidad es la madre de todos los vicios. David se encontraba solo y ocioso. Él debía estar en la guerra. Él debía estar peleando junto a su pueblo, pero él decidió quedarse y después de haber hecho una siesta, después de haber descansado, porque no es que fueron a la guerra y él durmió ese día y nada más. No, pasaron varios días porque hubo victorias, hubo peleas ya, estaban sitiando un lugar. O sea, pasaron días en el cual él no estaba haciendo nada. La ociosidad es la madre de todos los vicios. David se encontraba solo y ocioso y Satanás aprovechó su descuido, ese descuido que dio lugar al pecado. Ese descuido fue aprovechado por Satanás, por el maligno, para tentar a David. Vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Mis hermanos, bastó solo un momento
bastó solamente una mirada para que David diera lugar a los malos pensamientos que lo llevaron a caer en pecado. Uno puede decir, bueno, pero él miró sin querer queriendo. Sí, puede ser que él haya mirado sin planearlo, pero pudo haber evitado seguir mirando. Pero sus ojos continuaron mirando. Incluso él ya conocía la historia de José. Él lo conocía. Él pudo haber huido como José, pero prefirió seguir mirando. Entonces, un descuido dentro de la ociosidad, dentro del estar solo, el enemigo aprovechó para tentarle. Y hay algo interesante que debemos saber, que debemos entender, hermanos, a través de este fragmento que leímos. El enemigo conoce las debilidades del hombre y de la mujer. Él sabe de cómo estamos hechos nosotros. Él sabe las inclinaciones, las debilidades que tiene el hombre como la mujer. Sugel, el hermano Sugel Michelet, hablando de las particularidades, de las debilidades del hombre, de cómo Dios formó a uno y al hombre y a la mujer, él dice, el hombre, después explico esto, pero no lo entienda mal, el hombre come por los ojos y la mujer come por las orejas. No se asusten, chicos, no vayan a comer, pero ¿qué es lo que está tratando de decir? El hombre fácilmente puede ser tentado por lo que ve. La mujer no es tentada tan fácilmente por lo que ve, sino por lo que escucha. El hermano explica este tema, él dice que fácilmente un hombre puede caer ante la hermosura o ante la distracción de sus ojos, pero la mujer es más cautivada por lo que escucha. Incluso él dice, no importa que una mujer sea hermosa y un hombre sea no tan agraciado, pero si simplemente tiene una buena labia, puede conquistar a la mujer. Y eso me hacía pensar y me hacía recordar cuando Eva cayó. Cuando Eva cayó, ella fue convencida por un diálogo que tuvo con el enemigo. Una vez habiendo puesto una inquietud en sus oídos, ahora es cuando Eva mira el fruto como algo codiciable. Pero no fue antes de haber tenido esa conversación. Entonces, la mujer es convencida por sus oídos y después es la ocasión de pecar, pero el hombre es convencido por sus ojos y entonces el enemigo está presentando una situación en este lugar y el hombre, en vez de cuidar lo que estaba mirando, decidió seguir mirando y el pecado entró. Él le dio lugar. David se quedó mirando a la mujer, dejándose llevar por sus malos pensamientos, sus malos deseos carnales. Y esos malos deseos oscurecieron su mente y no podía ya pensar de una forma clara ni sabiamente. ¿Y por qué digo esto? Porque lo que va a hacer después es simplemente el deseo de obtener eso que generó sus malos pensamientos. Vayamos al versículo 3. Este David ya no podía pensar, había sido oscurecido su entendimiento, ya no podía pensar de una forma coherente, clara o sabiamente. Entonces David acciona. Dice, versículo 3, envió David a preguntar por aquella mujer y le dijeron, aquella es Betsabé, hija de Elián, mujer de Urías. Una información importantísima. Él mandó averiguar sobre esta mujer. Sus mensajeros le informan que era una mujer casada y que era esposa de Urías eteo. Urías no era cualquier soldado, mis hermanos, era contado entre los valientes de David. O sea, David conocía a este valiente. David conocía quién era Urías. No le está nombrando para decir a cualquier soldado que está ahí. David lo conocía. David, Urías había peleado por David, era uno de los valientes que se lo cuenta en la Biblia, de los valientes de David. O sea, era una información suficiente para que David pudiera dejar sus intereses por aquella mujer. Pero su corazón y su mente ya estaban cegados, ya estaban
cegado, su mente, sus deseos pecaminosos lo habían cegado. Le dice, es una mujer casada, y ya no le importaba. Es descuido, un descuido lo llevó a darle lugar al pecado. Es mujer casada, es esposa del que tú conoces, es Urías el Eteo el que tú conoces. Ya no actuaba, ya no pensaba de una forma sabia. ¿Qué hizo después? Versículo 4, y envió David mensajeros y la tomó y vino a él y él durmió con ella. Luego ella se purificó de su inmundicia y se volvió a su casa y concibió la mujer y envió a hacerlo saber a David diciendo, estoy encinta. Hasta ahí primera parte. Hermanos, esta historia no es una historia más. Nada de lo que está escrito en la Biblia está en vano. Nada de lo que está escrito en la Biblia está en vano para simplemente informarnos de las historias del pasado. No, lo que se escribió en el pasado, lo que está plasmado en la Biblia es para que seamos enseñados por ella. Y la realidad de esta historia es que nos muestra la debilidad de un hombre. Y así también debe mostrarnos a nosotros que somos débiles. Nosotros no somos más fuertes que David. Basta solamente, no sé si les ha pasado, pero yo puedo dar fe de esto. Basta que solamente nos distraigamos y estemos en ociosidad y veremos nuestra ruina. Distráiganse de su comunión con Dios. Distráiganse de adorar a Dios en su totalidad. Aprendimos nosotros cuáles son las formas de adorar a Dios. Distráiganse en eso y yo les aseguro que ustedes le estarán dando lugar, estarán descuidando algo tan importante y le estarán dando lugar al pecado. Y algo que también nos enseña esto es que nuestras grandes luchas, por lo menos la mía, no sé de ustedes, pero las grandes luchas en la mente se libran, mis hermanos, cuando estamos solos. Es ahí cuando las maquinaciones del enemigo susurran nuestros oídos. Basta que nos distraigamos y olvidamos, ¿saben qué? Cuando estamos solos en las maquinaciones por alguna circunstancia, por alguna situación, incluso decidimos a veces decir, no me siento bien, no voy a ir a congregarme, no voy a hacer esto, no voy a leer la Biblia, no puedo orar, un montón de cosas que podemos descuidar. Basta una distracción y empezamos a olvidarnos nos olvidamos de que estamos en guerra. Este David tenía una guerra, la cual no fue a luchar. Muchas veces nosotros nos olvidamos que estamos en guerra. También olvidamos de que el diablo está como león rugiente buscando a quien devorar. Sabemos esos pasajes, los podemos repetir, pero en circunstancias lo olvidamos. Y este león rugiente buscando a quien devorar solo está esperando que estés solo. En el momento que estés solo, descuidado, ¿alguna vez vieron algún documental de leones cuando es que atacan? El león no va a atacar cuando toda la manada está reunida. Él empieza a ver a aquellos que están descuidados, aquellos que están un poco alejados de la manada, y cuando ve que ahora tiene lugar, ataca. De la misma forma, mientras nosotros consideremos que estar solos es mejor, es ahí donde nuestras debilidades se empiezan a manifestar. La ociosidad, el no saber qué hacer, ¿y ahora qué hago? Teniendo tanto tiempo para conocer al Señor, nosotros a veces la usamos para cualquier otra cosa. La ociosidad hace que nuestra mente empiece a pensar, a ver, ¿qué hago? Empiezo a agarrar el celular, empiezo a agarrar la computadora, empiezo a ver esto, a ver ciertas cosas y de repente estoy envuelto en ciertas cosas que después ya ni me doy cuenta cómo me metí en eso. Las grandes luchas se libran cuando estamos solos. Es por eso que
la Biblia nos enseña, Jesús mismo dijo, velad y orad para que no entréis en tentación. En Juan dijo, velad, orad para que no entréis en tentación. El apóstol Pablo constantemente le decía a los cristianos, en Tesalonicenses, por ejemplo, 5:6, por tanto no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Versículo 17 de ese mismo capítulo, él les decía, oren sin cesar. Oren sin cesar. En Efesios 6:18 el mismo Pablo sigue insistiendo a los cristianos, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. ¿Y saben cuándo dice esto, orar en todo tiempo? Después de haberles dicho que ustedes tienen la armadura para pelear por las acechanzas del enemigo. O sea, para pelear nosotros debemos entender que estamos en guerra, que sí tenemos el armamento para poder resistir al diablo, sometiéndonos nosotros a Dios, pero a veces nos distraemos de eso. No sé qué hacer, tengo tiempo libre. La ociosidad, el no saber qué hacer, va a librarte, va a darle lugar al pecado. No tomen a la ligera lo que el Señor nos quiere enseñar. El apóstol Pedro, en segunda de Pedro, 1 del 5 en adelante enseña algo. Para aquellos que dicen, ay, que yo ya no sé, ahora soy cristiano, pero yo ya no sé qué hacer, no sé qué tengo que hacer. Él dice, vosotros también poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio piedad, paciencia, a la paciencia, piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Ahora, versículo 8, porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto y en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Y escuchen lo que dice después. Pero aquel que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados, por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Sí, eso ya lo leí, eso ya lo sé, pero Pedro no da por sentado todas las cosas. Él no se va a cansar de repetirle a los cristianos, porque él está hablando a los cristianos esto y les está recordando para que no se descuiden. Escuchen lo que dice el versículo 12. Por esto yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas. No dejaré de recordarles. Aunque ¿qué? Aunque vosotros las sepáis y estéis confirmados en la verdad presente. Aunque ustedes ya lo sepan, no voy a dejar de recordarles esto siempre. Ocupen, también hay otros pasajes que dice redimiendo el tiempo. Ocupen el tiempo. Ocupen para no estar ociosos, pero ocupen en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Haciendo esto no caeréis jamás y no los dejará sin fruto. Entonces el apóstol nos dice que eso debe ser algo que debemos recordárnoslo siempre, porque tendemos a olvidar, tendemos a distraernos, tendemos a aburrirnos o pensar que como ya lo sabemos, lo dejamos ahí como si no tuviéramos que tomarlo en cuenta. David debía tomar en cuenta su rol y no lo estaba haciendo. El segundo punto que vamos a ver es que el primero vimos que un descuido da lugar al pecado y el segundo punto, el pecado da lugar a más pecado. Ya vimos cómo David siguió sus malos deseos, sus malos pensamientos por haber sido tentado, por haber cedido a la tentación. Pero ahora, habiendo cometido ese pecado de adulterio, era necesario tomar medidas de inmediatas. ¿Para qué? Para ocultar ese pecado. ¿Por qué? Primero, por el honor del rey.
Y segundo, por la seguridad de ella. ¿Por qué la seguridad de ella? Porque la muerte estaba preparado para aquellos que cometían adulterio. Levítico 20:10 dice que la persona que ha adulterado, tanto hombre y mujer, debían morir. Entonces David, conociendo ahora como en la desesperación, incluso David antes de esto se había olvidado hasta de la ley de Dios. Imagínense cómo el pecado puede cegarnos, que nos olvidamos hasta de los mandamientos de Dios. David sabía que cometer adulterio era pecado, pero había sido cegado y ahora en su desesperación, ¿qué va a hacer? Versículo 6. Entonces David envió a decir a Joab, aquel a quien había sido enviado a la guerra, envíame a Urías Eteo, y Joab envió a Urías a David. Cuando Urías vino a él, David le preguntó por la salud de Joab y por la salud del pueblo y por el estado de la guerra. ¿Ustedes creen que estaba preocupado por eso? Yo creo que su mente tenía otras ocupaciones. Después dijo David a Urías, desciende a tu casa y lava tus pies. Y saliendo Urías de casa del rey, le fue enviado presente de la mesa real. Mas Urías durmió a la puerta de la casa del rey con todos los siervos de su señor y no descendió a su casa. Este Urías era un verdadero soldado de Israel. Aunque se encontraba lejos del campo de batalla, su mente estaba en la batalla. Y David no pudo convencerlo de ninguna forma de que vaya a su casa y esté con su esposa. No lo pudo convencer. Incluso no voy a poder leer todo el relato por cuestiones de tiempo. Incluso si ustedes lo leen en sus casas tranquilos, él intenta decirle, vení, voy a compartir un almuerzo, voy a compartir una comida con vos. Y la intención no era compartir tampoco la comida, sino embriagarlo, emborracharlo, para que ya borracho pudiera salir e ir a su casa, pero ni así. Y algo muy curioso es que, piensen en esto, cuando David manda a sus siervos a averiguar por la mujer, luego manda a sus siervos a traerla, y esos siervos, en vez de advertirle al rey o en vez de desobedecer al rey, ellos van y obedecen. Y este Urías, el rey le dice, ve a la casa de tu mujer, ve. Él le manda, pero él desobedece. ¿Por qué desobedece al rey? Porque él había prometido también dar la vida por el rey. Y entonces dice, por tu vida yo no voy a descender ahí, porque sé que tu pueblo, el arca, están en guerra, ellos están durmiendo a la intemperie y yo no puedo ir a dormir en mi casa, lo más cómodo. No lo voy a hacer, y no fue. Y no fue. Entonces los planes de ocultar el pecado de David y de Betsabé estaban en problemas. Ahora el plan A nos salió mal. Busquemos un plan B. Versículo 14. Venido la mañana, escribió David a Joab una carta, la cual envió por mano de Urías. O sea, pobre, su propia sentencia la estaba llevando. Esa carta tenía la sentencia de Urías. Escuchen lo que dice, lo que escribió David. Y escribió en la carta diciendo, poned a Urías al frente, en lo más recio de la batalla, y retiraos de él para que sea herido y muera. Así fue que cuando Joab sitió la ciudad, puso a Urías en el lugar donde sabía que estaban los hombres más valientes. Y saliendo luego los de la ciudad, pelearon contra Joab y cayeron algunos del ejército de los siervos de David, y murió también Urías el Eteo. Entonces envió Joab e hizo saber a David todos los asuntos de la guerra. O sea, el propósito del plan B para ocultar todo este pecado, ahora se había ejecutado. David manda una carta por medio de Urías. Urías lleva su propia sentencia a las manos de Joab. Joab cumple lo que David le había pedido. Ahora Urías
está muerto. Avancemos al versículo 25 y veamos cuál es la reacción de David cuando se entera de que sus siervos habían muerto, incluso la muerte de Urías. Todo ese relato después léanlo tranquilos en sus casas y van a ver las reacciones incluso cuando este mensajero le está contando. Versículo 25 dice, y David dijo al mensajero, así dirás a Joab, el mensajero ya le cuenta todo lo que había pasado. Incluso se adelanta y le dice, posiblemente se enoje, pero cuando se enoje, decile que también Urías murió. Entonces, después de enterarse de que Urías y sus otros siervos habían muerto, David dijo al mensajero, así dirás a Joab, no tengas pesar por esto, porque la espada consume. ¿Qué quiere decir eso? En la guerra cualquiera puede morir. Ora a uno, ora a otro, refuerza tu ataque contra la ciudad hasta que la rindas. Y tú aliéntale. David no se conmovió ante la noticia de la muerte de Urías y los otros, y tampoco por los otros soldados. Vean hasta qué grado de frialdad había caído David. De planear el asesinato, de llevar la ejecución de ese asesinato, y simplemente cuando él vio que eso pasó, fríamente le dice, bueno, eso puede pasar en la guerra. Matthew Henry dice, los deseos de la carne hacen grandes devastaciones, ciegan los ojos, endurecen el corazón, cauterizan la conciencia y quitan al hombre de todo sentido de justicia y honor. Y uno debe aprender a no descuidar estas cosas. Versículo 26 dice, oyendo la mujer de Urías que su marido, oyendo la mujer de Urías que su marido era muerto, hizo duelo por su marido, y pasando el luto, envió David y trajo a su casa, y fue ella su mujer, y le dio a luz un hijo. Y algo para tomar en cuenta. Termina diciendo, mas esto que David había hecho fue desagradable ante los ojos de Jehová. Acá pasó algo en esta historia y yo quiero hacerles una pregunta para ver cómo nosotros a veces estamos acostumbrados. Ayer, por ejemplo, me ponía a pensar, ayer el hermano Marco leyó acerca de Ananías y Zafira. Y lo hemos escuchado tantas veces que sinceramente uno ya la primera vez que lo habrán leído, habrán puesto, ¡oh, mirá lo que pasó! Pero habiéndolo leído tantas veces, pareciera que, bueno, pasó eso y ya no nos escandaliza tanto, ya no nos sorprende tanto. Entonces, yo quiero captar su mente ahora, présteme atención. Quiero ver a ver cómo ustedes reaccionan ante ciertas cosas. ¿Cómo que ustedes podrían responder ante una noticia desagradable? Por ejemplo, si han leído noticiero o han visto noticieros, hace poco tiempo, hace no muchos días atrás, un hombre, un joven, fue asesinado. Pero fue asesinado por otros jóvenes, supuestamente eran que jugaban al rugby, al rugby, y lo mataron a patadas. Lo golpearon, lo patearon, lo dejaron destrozado. Y tanta frialdad, después de haberlo dejado en el piso, tirado sin reacción, ellos se van como si nada hubiesen hecho. Pero lo mataron y ellos se fueron como si nada pasara. Obviamente los noticieros, al ver todas esas imágenes, porque quedaron filmadas, ¿qué pasó? Ellos posiblemente pensaron que eso nadie lo iba a ver, pero resulta que las cámaras lo estaban filmando y ahora todos estaban escandalizados.
Ustedes, ¿qué piensan que debía pasar con estas personas? Si ya se sabe lo que hicieron, se vio lo que hicieron, mataron a uno. Obviamente, si vieron el noticiero, ustedes estarán de acuerdo de que estén en la cárcel, ¿verdad? ¿O no? ¿O deberían estar libres? No. Ahora, les cuento, están en la cárcel. Están en la cárcel y obviamente todo el mundo pide cadena perpetua por ese crimen que habían cometido. Ahora, ¿qué piensan, por ejemplo, que debería pasar? Una noticia que ayer me comentaba Esther, con unos padres que mataron a sus hijos y se dieron a la fuga. ¿Qué debería pasar con esos padres cuando los encuentren? Respondan, por favor. ¿Qué debería pasar con esas personas que mataron fríamente a sus hijos y luego se dieron a la fuga? Y los están buscando. Pero cuando los encuentren, si el Señor permite que los encuentren, ¿qué debería pasar con ellos? ¿Debería hacerse justicia o no? ¿O estamos también nosotros como David, tan fríos como Janine, no nos importa eso? ¿Qué debería pasar? ¿Qué debería pasar? Díganlo, por favor. Muy bien, deben ir a la cárcel, deben pagar por ese crimen que cometieron. Deben pagar por ese crimen que cometieron. ¿Y qué piensan entonces de David? ¿Qué piensan de David? Ustedes acaban de escuchar que él cometió adulterio, que él planeó la muerte de Urías. Es más, no solamente que planeó, si ustedes leen toda la historia, Dios le dice, tú mataste a Urías. Usted puede decir, pero él no lo mató. No, Dios dice, tú lo mataste. Tú mataste a Urías. Entonces estamos viendo a alguien que cometió adulterio, a alguien que estuvo con el que no, con la que no le correspondía, y alguien que mató a un hombre. O sea, ¿quién es alguien que mata a alguien? ¿Cómo se le denomina? O sea, estamos viendo acá, en este relato estamos viendo a un asesino y a un adúltero. ¿Qué debía pasar con David? Díganlo, por favor, ayúdenme a razonar. Quiero captar su conciencia, porque si nuestra conciencia está cauterizada, debe ser abierta. Exacto. Piensen en esto, puede ser que no quieran responder para no equivocarse, por ahí el hermano me va a decir, no. O sea, por más que no quieran responder, el sentido común, todo aquel que tiene un justo juicio, un sano juicio, sabe que esto era un crimen y debe pagar por su crimen. Entonces nosotros debemos entender que este crimen de asesinato, este crimen de adulterio, debía ser pagado. En ese momento no existía la cadena perpetua, en ese momento existía que tales cosas hicieran, debían morir. Entonces, si nosotros estuviéramos en ese lugar y somos testigos del hecho, nosotros debemos pedir que tanto Betsabé y David debían morir. ¿O no? ¿Eran culpables o no? ¿Y qué de nosotros? ¿Qué de nosotros? ¿Qué de vos, mi hermana, mi hermano? ¿Qué de vos? ¿Qué de tus malos pensamientos? ¿Qué de tus malos deseos? ¿Qué de aquello que haces que no quieres aferrarte a la palabra de Dios y buscas tus propias alternativas? ¿Qué de tus ojos? ¿Qué va a pasar con los ojos, con esos ojos que están siendo llevados a cometer actos que delante de Dios no son buenos? ¿Qué de tus comportamientos en tu casa? Cuando piensas que tus hermanos no están, ¿piensas que Dios no lo está viendo? ¿Qué de tus comportamientos? ¿Qué de tu pecado que solamente vos y Dios lo saben? Y el hermano Marco mismo decía que él ayer nos contaba que tenía un pecado oculto que tuvo que confesarlo. ¿Cuántos de ustedes posiblemente tengan pecados que hasta ahora no lo han podido confesar? ¿Qué de sus pecados?
O alguno podrá decir que está libre de pecado. ¿Hay alguno que pueda decir en esta mañana que está libre de pecado en este lugar? ¿Se dan cuenta que cuando nosotros escuchamos noticieros, vemos estos crímenes, estas cosas injustas en la Biblia o en cualquier momento de la sociedad, se activa en nosotros un justo juicio? Nosotros pedimos justicia, esto se debe hacer justicia, es un crimen atroz, tiene que pasar algo, tienen que pagar. Y si quedan libres nos rasgamos las vestiduras. ¿Cómo puede ser que la justicia sea tan corrupta? Ese hombre tiene que pagar. Y hasta en eso nos convertimos como David. ¿Saben qué es lo que hizo David? Dios, en el momento de querer sacar a la luz su pecado, envía al profeta Natán. Ya había pasado bastante tiempo, el profeta Natán viene a él y le da un ejemplo. No voy a leer ese ejemplo, pero les da un ejemplo de una situación, así como les di ese ejemplo. Y está bien que ustedes juzguen correctamente. Esos crímenes deben pagar, está bien. David también, después de escuchar ese crimen, ese abuso que había causado este hombre a través de ese ejemplo, David se enoja, se enciende en ira, dice, no, ese hombre que hizo tal cosa tiene que morir. Hizo un justo juicio. Él estaba juzgando según la ley, según lo que su conciencia le dictaba. Él estaba diciendo, ese hombre tiene que morir por lo que hizo. Y Natán le dice, ese eres tú. Ese eres tú. Se dan cuenta que muchas veces en el justo juicio que nosotros tenemos, olvidamos que nosotros mismos tenemos pecado y es mucho más fácil ver el pecado del otro que nuestro propio pecado. Somos más justos con otros y con nosotros somos más compacientes. O sea, pero siempre tratamos de esconder o minimizar nuestro pecado, pero con el otro ese tiene que pagar. Cuando olvidamos y descuidamos que también nosotros tenemos pecado. Pero a pesar de todo, mis hermanos, David, a pesar de todo esto, todavía seguía siendo considerado un hombre, un varón con un corazón conforme a Dios. Era un hombre de Dios y quiero demostrarles esto. En la Biblia hay muchos personajes que fueron confrontados por su pecado. Muchos personajes que fueron confrontados por su pecado. Yo les voy a citar algunos nada más. Recuerden cómo reaccionaban cuando el profeta Jeremías llevaba y acusaba al pueblo de su pecado y lo llamaba al arrepentimiento. ¿Qué es lo que pasaba con los que escuchaban su exhortación, diciéndole, ustedes están pecando contra el Señor, ustedes dejaron al Dios de Israel, ustedes están pecando, arrepiéntanse? Todo eso se enojaban contra él. Se enojaban no querían escuchar hablar a Jeremías. También conocemos a un rey que no le gustaba escuchar al profeta Micaías. No, siempre me dice lo que a mí no me gusta escuchar. Siempre me dice cosas malas. Pero te está diciendo la verdad, sí, pero no me gusta. No me gusta. No le gustaba escuchar al profeta Micaías, a ese rey. Pero también en el Nuevo Testamento podemos ver cómo a Juan el Bautista le costó la cabeza el exhortar, el corregir el pecado, el confrontar el pecado de un hombre y de una mujer. Le costó la cabeza. ¿Se dan cuenta que hay reacciones después de que nosotros escuchamos la exhortación, cuando el Señor saca a la luz el pecado? A veces pensamos que no va a salir a la luz. No se engañen, todo lo que se haga a escondidas va a salir a la luz. Niños, jóvenes, y grandes debemos tener temor de Dios, porque yo les aseguro por experiencia propia y porque su palabra lo dice, que nada quedará oculto. En algún momento se va a saber.
Entonces no intenten hacer cosas a escondidas. No lo intenten, porque el Señor va a sacar a la luz el pecado. Pero cuando David es confrontado por su pecado, ¿saben qué es lo que él dijo e hizo? Cuando David escucha de Natán, ese hombre eres tú, él dice, pequé contra Jehová. Pequé contra Jehová. Él no se enoja, él no se justifica, él no está buscando zafar de esa situación, él está reconociendo su pecado, él se humilló y no se enojó, ni siquiera se justificó, sino que confesó su pecado. He pecado contra Dios, he pecado contra Jehová. Y nosotros conocemos en el relato cuando Natán hace eso, solamente ese relato. Pero luego vamos a ver a un corazón quebrantado que escribe el Salmo 51, expresando el dolor que había causado ese confrontamiento, sabiendo que delante de los ojos de Dios había pecado. Por Proverbios 28:3 dice, el que encubre su pecado no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Mis hermanos, debemos aprender a dar gloria a Dios cuando Él saca a la luz lo que se hizo a escondidas. Debemos aprender a dar gracias cuando Él corrige nuestros pecados. No debería enojarnos, no debería molestarnos, pero muchas veces tenemos esa reacción. No me gusta escuchar lo que el hermano está diciendo, me ofende, me molesta, pero es Dios el que está mostrándote tu debilidad, está mostrando tu pecado. ¿Para qué? Para que puedas ser corregido y guiado al camino por este buen pastor que acabamos de cantar. Él quiere la santidad de su pueblo y Él es tan santo que no va a permitir que el pecado esté dentro de su pueblo. Entonces demos gloria a Dios cuando Él saque a la luz el pecado personal y también de una forma congregacional. Debemos aprender a dar gracias por esas cosas, porque el Señor dice que corrige a aquellos que ama y toma por hijos. Entonces debemos aprender a ser agradecidos cuando el Señor saca a la luz nuestro pecado, cuando Él saca a la luz nuestra debilidad. Es para que estemos atentos y no nos descuidemos como se descuidó David. Bastó solo un momento, bastó solamente una mirada para que cayera en pecado. Un hermano dice, la experiencia de David demuestra cuán fácilmente se puede apartar un santo de su camino y caminar en camino de maldad. Basta una sola mirada, un solo pensamiento, una sola actitud, una sola oportunidad al diablo. Si David, que era el escogido, el ungido de Dios, el recipiente de una gran promesa de Dios, el que gozaba de muchas bendiciones y victorias de parte de Dios, no soportó la tentación y fue arrastrado por las artimañas del maligno hasta convertirse en un instrumento de maldad, ¿cuánto más ha de cuidar y guardar su santidad el cristiano en este mundo? Cuánto más nosotros debemos aprender a estar atentos, porque también somos portadores de grandes promesas. Somos portadores del Espíritu de Dios que nos ha dado. Nosotros debemos estar atentos en esos momentos para no descuidar nuestra santidad con el Señor. Y por último, el pecado debe ser pagado. Todos ustedes han juzgado correctamente. Los que cometieron estos crímenes en nuestra sociedad deben pagar. Esperemos que paguen. El crimen de David debía ser también pagado, porque si no, Dios sería injusto de que dejara pasar este pecado, sería injusto. Y también, si nosotros estamos en pecado, nuestro pecado también debe ser pagado. El crimen de David y su cómplice Betsabé, mis hermanos, no quedó impune. Alguien tuvo que pagar. Si bien David se arrepintió y Natán le dice, no morirás por tu crimen, no morirás por tu pecado,
pero alguien debía pagar por su pecado. ¿Y saben quién lo hizo? Su hijo. Ese hijo que nació, alguien que no tuvo nada que ver con el pecado de estos, pagó por el pecado de ellos y con su muerte. Así también es con nosotros y con nuestros pecados. Si bien debemos confesarlos y apartarnos de ellos, está bien que nos arrepintamos, está bien que nos apartemos de nuestros pecados, pero Dios es justo, Dios es santo. Y sería injusto que nosotros le digamos al Señor, Señor, me arrepiento de mis pecados, me apartaré de ellos, y no se haga justicia. Es lo mismo que estos rasbier, no sé cómo se pronuncia, le digan al juez, nos arrepentimos de lo que hicimos. Se nos fue la mano, no pensábamos que íbamos a llegar hasta tal extremo. Y el juez le dice, qué bueno que se hayan arrepentido. Bueno, vayan y están en libertad. Toda Argentina saldría y diría, ¿cómo puede ser? Solamente los familiares por ahí estarían de acuerdo, pero después el resto de la sociedad dirán, esto es una injusticia. De la misma forma nosotros podemos tildar a Dios de injusto si Él no lleva a ejecución la paga del pecado. La Biblia dice que la paga de pecado es muerte, o sea, tiene que ser pagado. Nuestros crímenes deben ser pagados. Así como David fue perdonado, pero la paga de pecado o muerte pasó al Hijo, así también, mis hermanos, nuestros pecados sí fueron pagados, pero fueron pagados por un inocente, uno que no tuvo que ver nada con nuestros pecados, pero pagó con su muerte, y ese también fue un hijo, fue el Hijo de Dios, y ese fue el Señor Jesucristo. Él pagó, Él murió por nuestros pecados. Y es por eso que nosotros estamos acá. Pero no debemos descuidar la gracia que el Señor nos ha dado. Debemos estar alertas, debemos estar atentos. Aprendamos, mis hermanos, a través de esta historia. Dios todo lo ve, Él todo lo sabe. Delante de sus ojos pecamos. Entonces, mis hermanos, dejemos de justificarnos, dejemos de enojarnos, dejemos de ser indiferentes cuando el Señor nos convence de pecado. No sé en ustedes, pero en mí hay muchos pecados que todavía deben ser tratados. Pero algo que también sé, que hay mucha gracia. Hay gracia en abundancia para que esos pecados puedan ser tratados y perdonados a través del cuerpo y la sangre de Cristo. Primera de Juan nos muestra esto. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Esto no es una fórmula, es una verdad. Debemos creer que todavía hay perdón por nuestros pecados mientras van a ser tratados, mientras vayan surgiendo, mientras vayan saliendo a la luz. Dios los va trayendo delante de nuestros ojos para entender que delante de Él hemos pecado, pero debemos confesarlo y apartarnos de Él. Y si en esta mañana estás sin Cristo, si en esta mañana esta promesa es para aquellos que están en Cristo, pero si estás sin Cristo en esta mañana, debes saber esto. Mi amigo, mi amiga que está sin Cristo, debes escuchar esto. Jóvenes, niños, présteme atención por favor, niños, todos deben escuchar esto. Si están sin Cristo, debes saber que tus pecados, tu desobediencia, tu rebeldía, tu desobediencia a tu Padre, tus pecados colgaron a Cristo en una cruz. Tus pecados colgaron a Cristo en una cruz.
Aunque vos no estuviste en ese lugar, Jesús estaba muriendo por vos para salvarte de la condenación eterna. Mi amigo, cada látigo, cada golpe, cada escupida, cada burla, cada espina que fue clavada en su cabeza, Él lo soportó por vos. Si eso no te conmueve, hay algo más. Él sobre su cuerpo cargó la ira de Dios que estaba preparado para vos, y Él tomó tu lugar en ese lugar. Él tomó el lugar que vos merecías. Tus pecados lo colgaron, tus pecados hizo que Él pudiera tomar ese trago amargo que estaba preparado para vos. Y todo lo hizo por amor y para darte vida eterna. Entonces, mi amigo, mi amiga, es hora de que puedas venir a Él. Ya deja de excusarte, ya deja de poner excusas. ¿Por qué no puedo venir al Señor? Deja de poner excusas, deja de echarle la culpa a los demás de tus pecados. Son tus pecados, y por tus pecados Cristo murió en esa cruz. Debes reconocer tus pecados y hallarás gracia y misericordia. Cree en Cristo y hallarás salvación. Confiesa tu pecado, arrepiéntete de tu pecado y en serio hallarás gracia y misericordia. Cree en Cristo y en serio hallarás salvación. Mis hermanos y hermanas, un hombre o una mujer conforme al corazón de Dios no es aquel que nunca peca, es aquel que lucha con el pecado como en una guerra. Y si se descuida como lo hizo David y peca, y el Señor le muestra su pecado, él acude a su Dios por misericordia, porque sabe que él no puede limpiarse por sí mismo. Mis hermanos, el Señor puso en nosotros un nuevo corazón. Ese corazón no está hecho ni de sangre, ni de carne, ni de voluntad humana. Ese corazón está hecho conforme al corazón de Dios. Y el Señor nos enseña que el ser conforme al corazón de Dios no quiere decir que no pequen nunca más, pero deben luchar como en una guerra por el pecado. Debemos estar alertas, debemos estar atentos que estamos en una guerra. Y cuando pecamos por un descuido, debemos acudir a nuestro Dios en misericordia. Por eso estamos acá, para recordemos, para no descuidar.